Muy buenas tardes. Una vez más estamos aquí presentes en este día hermoso que hemos tenido durante todo el día. Les agradecemos, hermanos, por estar ahí conectados, siempre fieles al Señor, siempre presentes. Les agradecemos a todos los que están conectados por el internet y gracias les damos, hermanos, por también poner sus comentarios. Hemos estado orando por las personas que nos han pedido que oremos. Hemos estado orando durante la semana y yo me imagino que Dios ha estado obrando a través de las oraciones. Así es que, hermanos, siga pidiendo su oración. Nosotros durante la semana estamos orando por cada uno de ustedes. Así es que en esta tarde le agradecemos a Dios también porque Dios nos ha permitido llegar hasta este lugar de High Desert Bilingüe Church, aquí en la ciudad de Hesperia, California. Aquí estamos cada 8 días presentes, transmitiendo un mensaje de esperanza, un mensaje cristocéntrico para toda la gente que nos ve a través de estos medios. Y el título de este tema, hermanos, es En el nombre de Jehová. El nombre de Jehová significa mucho. Y vamos a aprender también en este tema, vamos a hablar acerca de David, las 5 piedras o las 5 cosas que David tenía, las 5 piedras que tenía en su bolsillo, las 5 cosas que él tenía, porque 5 cosas significaban mucho para él. Así es que vamos a aprender ahora algo que David practicaba, y eso nos ayuda a nuestra vida diaria para que nosotros también lo podamos practicar y podamos ser así como David, que confiaba en Dios, que le pedía perdón a Dios. Así es que, hermanos, antes de abrir la palabra del Señor, vamos a inclinar el rostro para orar, y voy a pedir también una oración por todos los que han pedido oración. Una vez más oramos, y también por la gente que está en otros lados, en otros estados, en otros países. Vamos a tener una oración por todos, hermanos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Venimos ante ti, Señor, clamándote y pidiéndote, Señor, la sabiduría para lo que vamos a hablar, que no sean palabras mías, que sean palabras tuyas, Señor. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Sabemos, Señor, que somos pecadores y que tú nos perdonas también esos pecados y nosotros clamamos a ti. Así es que estamos pidiéndote perdón por nuestros pecados, pero también, Señor, estamos pidiendo por todas las personas que han pedido oración, por sus esposos, por las enfermedades que tiene algún amigo, que tienen algún pariente. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, les des esa paz interior y esa seguridad que tú estás con ellos. Así como nos la das a cada uno de nosotros, como la das a mí, Señor, que a través de la vida tú te vas manifestando y nos vas hablando, nos vas enseñando. Gracias, Señor, te damos por todo. Y te pedimos, Señor, no por mérito alguno, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, hermanos, una vez más, entonces comenzamos. Vamos a aprender, ¿verdad?, el nombre de Jehová. Yo saqué alguna definición del nombre de Jehová. Dice, el nombre de Jehová es uno de los nombres por el cual se conoce
al Dios judeocristiano. Los estudiosos en esta materia creen que la vocalización correcta es Yahweh, y que la palabra Jehová nace de la unión del nombre Yahweh sin vocales, junto con las vocales de las palabras Adonai, que significa mi Señor. Ese es nuestro Señor, Jehová, mi Señor. En el nombre de Jehová, hermanos, en el nombre de Jehová hemos llegado hasta este momento de nuestra vida. En el nombre de Jehová, Dios ha permitido que nosotros estemos con vida, que nosotros estemos saludables y que nosotros podamos transmitir la palabra desde aquí. Y también ustedes ahí, en el nombre de Jehová, ustedes están también viendo este tema de esta tarde. Así es que las 5 cosas, hermanos, o las 5 piedras que David llevaba o que David practicaba en su vida diaria. Y la primera piedra la encontramos en Primera de Samuel 17:45. La primera piedra, la primera cosa era la confianza en el nombre del Señor. Nosotros tenemos que tener confianza, hermanos. Así es que dice la palabra del Señor en 1 Samuel 17:45. Dice así: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Qué palabras de David, hermanos. Qué confianza en el Señor. Qué confianza en Jehová. Y él dice: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Y en el nombre de Jehová, y le da el Dios, dice, de los escuadrones de Israel, nuestro Dios, el del escuadrón de este mundo, hermanos. El que cuida de cada uno de nosotros, el que está pendiente de cada uno de nosotros, ese Dios, cuando desafían a su pueblo, cuando desafían, Él toma acción. Y en este caso tomó acción a través de David, porque David estaba representando a ese Dios de Israel, ese Dios del pueblo de Israel. Ese Dios que estaba protegiendo ese ejército, y ese Dios que ha protegido a todo su pueblo desde el principio de este mundo, y lo está protegiendo y lo va a proteger hasta el final de este mundo, hermanos. Eso tiene que tener la seguridad. Así es que la confianza en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, esa confianza que David tenía, dice otro versículo ahí, Proverbios 18:10, dice así: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová. Hermanos, David sabía que era un joven, y que era un joven débil, un joven que necesitaba la confianza y necesitaba el poder de Jehová. Necesitaba su presencia de Jehová, así como cada uno de nosotros la necesitamos. Necesitamos cada día la presencia de Dios con nosotros. Hermanos, nosotros debemos estar clamando. David sabía que si él usaba sus propias fuerzas y su propio poder, no podría tener la fuerza y no podía ganar la victoria frente al filisteo Goliat. Así es que, hermanos, nosotros tenemos también que reconocer que nosotros no podemos ganar esta guerra espiritual, si no reconocemos que somos débiles y estamos sin fuerzas, y necesitamos la presencia de Jehová, necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas.
Así es que, hermanos, en el Salmo 21 dice: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre de Jehová te defienda en el conflicto. Jehová te oiga. Este Dios nos está oyendo, hermanos. Así es que otro versículo, hermano, del Salmo 20, 7 al 8 dice así: estos conflictos, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas a nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros levantamos y estamos en pie. Nosotros confiamos, hermanos, en Jehová y Él nos va a levantar. La gente confía en sus propias fuerzas, la gente confía en su sabiduría, la gente confía en su riqueza que tiene, la gente confía en el dinero que está ganando en una empresa que él tiene. Pero nosotros, hermanos, confiamos en el nombre de Jehová. Nosotros como cristianos nos levantamos en pie porque Dios está con nosotros. Así es que, hermanos, dice que el gran predicador inglés Charles Spurgeon habló de un hombre que había sido condenado a muerte en España. Pero era inocente, dice, porque era un ciudadano americano y también de nacionalidad inglesa. Los consulados de ambos países decidieron trabajar en el asunto para que no lo mataran, porque él no era un ciudadano de España, él era inglés y americano. Así es que se empezaron a debatir el caso y finalmente este hombre fue sentenciado a muerte. Así es que la bandera americana y la bandera inglesa lo envolvieron en estas dos banderas y le dijeron al verdugo: si te atreves a tirar contra este hombre, enfrentarás el poder de dos naciones. Así es que este hombre no pudo tirar hacia ese hombre, fue protegido con esas dos naciones, con esas dos banderas. Fue protegido y no fue muerto. Así es que, hermanos, nosotros también estamos siendo protegidos en el nombre de Jehová. Nosotros estamos protegidos con esa bandera de Cristo Jesús, que no podrá matarnos. Aunque quiera el enemigo que muramos, aunque vengan enfermedades, pero si todavía usted tiene un propósito para hacer en este mundo, todavía va a estar en pie. Así es que vamos a estar protegidos, no con la bandera de Estados Unidos ni con la bandera inglesa, sino en el nombre de Jehová. Vamos a estar protegidos porque Cristo está con nosotros, hermanos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y desead gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Un hermoso pensamiento, un hermoso pasaje de la palabra del Señor, hermanos. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Nosotros esperamos, hermanos, a Cristo Jesús que venga por segunda vez para que se acabe este sufrimiento, para que termine este sufrimiento. Por eso es que tenemos que tener esa confianza y esa seguridad de que Dios está con nosotros.
Así es que nuestra ciudadanía no es de este mundo y debemos estar firmes en el Señor. La segunda piedra, hermanos, o la segunda cosa es confianza en la palabra de Dios. Confianza. Debemos tener confianza en la palabra de Dios. Todo lo que fue escrito en la palabra del Señor fue escrito para enseñarnos, redarguirnos y convencernos del pecado. Así es que esa es la palabra de Dios. La palabra, lo que se está estudiando hoy en día es la palabra de Dios y tenemos que tener confianza porque la palabra es fiel y verdadera. Hebreos 4:12 dice así la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es que la palabra, hermanos, dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Lo que nosotros estudiamos, hermanos, es viva y eficaz. La palabra va a cambiar tu vida. Una palabra puede cambiar tu vida a ser una persona útil para este mundo, pero también una palabra puede destruir tu vida y hacerte pedazos y llegar a una depresión y vivir con antidepresivos para poder controlar tu mente, porque una palabra te destruyó tu vida. Nosotros dice que la palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, hermano. Penetra hasta partir el alma. Es la palabra, entra hasta el fondo de tu corazón y cambia tu mente, cambia tu corazón. Cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra, hermanos, tenemos esa confianza en que esa palabra es la palabra del Señor. Porque no hay duda, hermanos, esta palabra no pudo ser escrita por un ser humano porque es perfecta. Así es que tenemos que tener confianza en la palabra del Señor. Dice que David amaba la palabra del Señor. Muchas de las veces se quedaba en el campo con las ovejas, cuidándolas, meditando en la palabra del Señor, meditando en el Nuevo Testamento, meditando en los escritos de los profetas, meditando, y estaba meditando en Jehová. Así es que su preparación, hermanos, no fue en la escuela, no fue en las universidades. Su preparación de David fue en el campo, en el desierto, cuidando las ovejas. Nos podemos dar cuenta cómo fue que David escribió el Salmo 119. Escuchamos las palabras de David acerca de la palabra de Dios, y la frase tu palabra aparece 35 veces en el Salmo, hermanos. Tu palabra. David, cuando meditaba o escribía este salmo, 35 veces puso tu palabra, tu palabra. Lo podemos ver en el verso 11, en mi corazón te he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En el versículo 42 dice, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. En el Salmo 105, el versículo 105 dice, la palabra es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces no entendemos, hermanos, no entendemos lo que el Señor nos está diciendo. Nos está diciendo, estudia
mi palabra, oye mi palabra, oye mi voz a través de mi palabra. ¿Cómo podemos practicar su palabra? Es meditando, estudiando, leyendo, tener ese espacio de relación íntimo con el Señor por las mañanas, orar al Señor. A mediodía seguir platicando con el Señor. Cualquier problema, déjaselo a Él. Yo esta semana, hermanos, practiqué y entendí que Dios habla. Y Dios nos habla a través de su palabra, a través de personas, porque Dios no va a dejar que tú caigas en algún problema. Él te va a avisar, Él te va a entender. Vino un mensaje a mi teléfono y en el momento sentí que podía ser verdad. Oré al Señor y el Señor me habló y sentí, esa es una mentira, puede ser un fraude. Así es que, pero volvió otra vez ese mensaje y entró la tentación, entró la duda. Y dije, bueno, voy a hacer algo más. Y si Dios me habla a través de algo, me da una respuesta, voy a quedarme quieto. Yo fui a este lugar y llegué a ese lugar y la persona que estaba enfrente me dijo, no, eso es un fraude. Llegué y dije, bueno, gracias, le digo, no insistí, muchas gracias por decirme y gracias porque Dios te usó para decirme esto. La persona no me conocía, la persona no sabía nada de esto. Entonces cuando yo llegué, ella dice, no, eso es un fraude, regrésate, no puedes hacerlo eso. Después volví a tener la tentación, hermano, y fui a otro lugar. En otro lugar me hacen la pregunta y me dice, no, dice, eso no está bien. De vuelta el Señor me habló. Y después de allí me habló una vez, 2 veces, y después la tercera vez llegó de vuelta la tentación y fui a otro lugar y dije, Señor, esta sí es la definitiva. Necesito tu presencia, necesito que tú hagas algo para que me quites esa tentación y me quites esto. Así es que llegué a ese lugar y hermanos, créanme que cuando yo entré a ese lugar, llegué al lugar, automáticamente la señora sin mostrarle nada, ella me dijo, ¿sabes qué? Eso es un fraude. Regrésate para atrás y ya tranquilo, o sea. Así es que hermanos, el Señor me habló otra vez. Así es que meditando en su palabra, meditando en Jehová, Dios está con nosotros, hermanos. Dios está cuidándote, Dios está protegiéndote, pero hay veces que la carne empiezas a dudar y empiezas a
a pensar diferentes cosas que puede ser verdad, y el mundo está lleno de maldad, hermanos, donde hay mucha gente que no se tienta el corazón, hay gente se hace pasar por gente que esté enferma para poder estafarte, pero Dios lo protege a uno, hermanos. Dios está con nosotros. Mire, este caso que pasó a mí, que conmigo, Dios me protegió, hermanos. Dios me protegió porque no era verdad lo que me habían escrito. No era verdad el mensaje que me habían mandado. Así es que, hermanos, después todavía en esta tarde le hablé a uno de mis amigos que se encarga con abogados, y le comenté el texto, porque muchas de las veces, hermanos, nosotros, ¿verdad?, como cristianos, llega el sentimiento, llega edad de ver a una persona y que se hace pasar para poder hacer un fraude, y uno lo intenta hacer y lo quiere hacer de corazón, pero le entra la duda porque el Espíritu Santo está con usted. Y mi amigo ahorita hace una hora me contestó y me dice: eso es un fraude, no hagas nada, borra todos esos mensajes, bloquea todo eso, porque eso es un fraude. Así es que, hermanos, Dios me protegió y lo hice en este momento, porque Dios está con nosotros, hermanos. Si nosotros no meditamos en su palabra, si nosotros no confiamos en su palabra, si nosotros no confiamos en Él y nosotros seguimos insistiendo y insistiendo, y a una vez así, hermanos, nosotros podemos caer en un problema. ¿Por qué? Porque ese problema, nosotros nos entra la tentación de hacerlo, porque no puedes ver a una persona sufriendo, una persona que tiene un problema. Entonces no podemos, porque nuestro corazón ya es de carne. Así es que Dios los protege siempre, hermanos. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esa lámpara que te alumbra el camino por donde vas. Una lumbrera que te tapa, que te cubre. Una lumbrera que te cubre de todo dardo del enemigo, hermanos. Ese es nuestro Dios, esa es la palabra, ese es nuestro Dios hablándote a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ella te va a guiar tus pasos. Aprende, hermanos, aprendan a escuchar su palabra, aprendan a escuchar su voz del Señor, y nos vamos a evitar muchos problemas. Muchas veces no entendemos lo que el Señor está diciéndonos, hermanos, a nosotros, pero cuando confiamos en el Señor, cuando confiamos en Él, vamos a caminar y vamos a evitar muchos problemas, vamos a caminar confiados. Así es que otro de los versículos, hermanos, Lucas 5:5 dice así. Ahí se lo van a poner en la pantalla para que usted lo pueda leer. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Pedro estaba cansado. Pedro estaba cansado porque toda la noche había estado pescando. Toda la noche había estado con sus amigos, sus hermanos, pescando en el mar. Y ellos eran profesionales, ellos sabían cómo pescar. Pero esa noche no habían agarrado nada, y se acerca el maestro y le dice a Pedro: echa la red
de nuevo. Y hermanos, Pedro le dice, mira, le da la excusa y hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Dice, mas en tu palabra echaré la red. Mas en tu palabra, hermanos, cuando nosotros estamos confiados en el Señor, cuando nosotros tenemos esa relación en su palabra, Él nos va a ir guiando y tenemos que confiar en tu palabra, tenemos que echar la red, tenemos que confiar en Él. En tu palabra vamos a hacer esto, vamos a hacer un negocio. En tu palabra voy a orar por esta persona. En tu palabra voy a orar por todas las personas que han pedido oración. En tu palabra, confiando en las promesas de su palabra, hermanos. Así es que tenemos que tener confianza, así como David confió en la palabra de Dios que le iba a dar la victoria con este filisteo. Ahora, yo me pongo a preguntar, hermanos, David, él se sentó y de la noche a la mañana le dijo, Señor, voy a pelear con este filisteo, este gigante, quiero que me des la victoria. Y Dios se la dio en ese momento. ¿O quiere decir que David tenía una preparación desde niño en el desierto? Esa preparación es la que nosotros tenemos que ir teniendo, confiando en el Señor, hermanos. Confiando cada día. De la noche a la mañana no vamos a obtener esa confianza en su palabra. ¿Por qué? Porque no vamos a saber si cuando Dios nos está hablando, cuando el Espíritu Santo te está hablando, no vamos a saber. Porque esa es una preparación que vas obteniendo a través de tu vida y eso es lo que Dios quiere que tengas tú, así como David. Esa preparación en el desierto, con las ovejas, meditando en la palabra, meditando en el Señor, orándole al Señor para que lo protegiera. A David peleando con osos y con leones. Así es que, hermanos, tenemos que empezar a prepararnos en su palabra, en el nombre de Jehová. La tercera piedra, hermano, la tercera piedra o la tercera cosa, como usted quiera poner ahí, la confianza en el poder de la oración, hermano. Ese es el poder, hermanos, del cristiano. Confianza en el poder de la oración. ¿Se cree que David oraba? David se pasaba horas enteras orando. O simplemente platicaba con el Señor. Porque la oración, hermanos, no es que tú te empieces a levantar las manos o la oración es platicar con el Señor, es una relación que tú vas teniendo con Él. Es cuando vas al trabajo y vas en el camino meditando en su palabra y Él te va hablando como un amigo. Esa relación es la que quiere Dios que tengamos y que no nos preocupemos por lo que va a pasar, porque a veces nosotros nos preocupamos cuando vamos a acostarnos y qué tal si ya no amanezco o qué tal si pasa esto, y nos preocupamos. O nos preocupamos al levantar, me he levantado, pero tengo que llegar al trabajo y qué tal si en el camino tengo un accidente. Dice que no nos preocupemos, hermanos. Filipenses 4:6 dice su palabra. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracia. ¿Qué es lo que nos está diciendo su palabra, hermanos? Dice, por nada estéis afanados. Nada te debe de afanar, nada debe de tienes algún problema o te mandan un mensaje diciéndote algo que te duele en tu corazón y te dice, ya
ya. Hermanos, duele, pero por nada tenemos que estar afanados, porque el Señor sabe cuándo es ya. Así es que dice que sean conocidas todas vuestras peticiones. Si yo me levanté en la mañana con un problema, tengo que dárselo a conocer al Señor. Si yo tengo un problema, tengo que decirle: Señor, aquí te traigo otro problema. No es mi problema, es tu problema, porque yo sé que tú solamente tienes soluciones de problemas. Así es que, hermanos, cuando nosotros hacemos eso y confiamos y le decimos al Señor: aquí están mis problemas, encárgate de ellos, Señor, Él lo va a hacer, hermanos. El Salmo 5, versículo 3 dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Oh, mi hermano, esta oración es algo que debemos de practicar. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Cuándo está oyendo tu voz el Señor? De mañana está oyendo tu voz. O está oyendo tu voz cuando tienes algún problema. O está oyendo tu voz cuando estás en una dificultad. O está oyendo tu voz cuando estás tranquilo y estás en paz. Tu situación económica está bien. Tus hijos están bien. Tu familia está bien. Está yendo todo para arriba. Oirá la voz del Señor. Estás pidiéndole al Señor: de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Debemos de esperar en el Señor, hermanos. Cuando nosotros le pedimos y clamamos a Dios y hacemos lo que el Señor quiere que hagamos, de mañana, orar, tenemos que esperar también para que Él conteste conforme a su voluntad. David dice: cuando David cuidaba las ovejas en el campo, platicaba con Dios día y noche. Muchas de las veces él se quedaba con las ovejas todo el día y toda la noche. Y esa era la oportunidad para poder hablar con el Señor, confiar en el Señor, platicar con el Señor en el día y en la noche. Daniel también oraba a Dios en la hora de aflicción. Confiaba en el poder de la oración. Él era una persona de oración. Y cuando tenía dificultades, él estaba allí orando. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara y que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo sabía hacer antes. Daniel 6:10. Los vuelvo a leer, hermanos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía hacer antes. No solamente cuando habían planeado su muerte, cuando tenían que adorar solamente al rey, lo habían hecho firmar ese edicto para matar a cualquiera que adorara a otro Dios,
Pero Daniel no podía adorar a ese rey ni a una estatua. Daniel adoraba a otro Dios, al Dios verdadero, a Jehová. Así es que en ese día de la aflicción, en ese día que él sabía que si oraba, lo iban a matar. Él podía orar por ahí escondido, podía orar en silencio, que nadie se diera cuenta, como muchas de las veces, a veces cuando nosotros oramos para la comida, cuando hay mucha gente, a veces nos avergonzamos. O a veces no queremos orar porque hay alguien a un lado que no es cristiano. Y es cuando más tienes que orar, hermano. Cuando más así Daniel oraba cuando estaba a punto de morir por la gente que había planeado ese edicto para que lo mataran. Así es que David y Daniel eran hombres de oración, hermanos. Cuando enfrentaban una situación difícil, se ponían de rodillas a orar, a pedir al Señor cuál era la solución. Y Dios le hablaba. Dios le habló muchas veces a Daniel, muchas veces le habló a David y le dio la solución. Así es que, hermanos, nosotros también en esos momentos de aflicción tenemos que orarle al Señor, pedirle al Señor para que Él nos dé la solución. Así es que hay un párrafo aquí que saqué, una ilustración, hermanos. Richard fue preso por 14 años. Por 14 años por los comunistas y quedó sin su Biblia a la compañía de otras personas cristianas. Y dice que su única fuerza para mantenerse firme fue su palabra. Fue la palabra del Señor. Todos los versículos que él tenía en su mente, eso era su escudo. Eso se defendía. Todo lo que nosotros podamos aprender por su palabra, hermanos, nos va a servir en el tiempo final. Así es que la cuarta cosa, hermanos, la cuarta piedra es confianza en la voluntad de Dios. Confianza en la voluntad de Dios. Primera de Samuel 17:31 dice así: añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras de los leones y de las garras de los osos, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Así es que Saúl le dice a David, hermanos: ve pues y que Jehová esté contigo. David sabía y tenía esa confianza que Dios estaba con él, que Jehová estaba con él. Pero también tenía que aceptar la voluntad de Dios, de Jehová. Porque muchas de las veces nomás queremos la victoria, muchas de las veces queremos la solución rápida. Queremos que todo sea fácil y que sea rápido, así como hay hoy en día la comida rápida, que vas a un lado, entras sobre el drive-thru y sales por el otro lado rapidito y vas comiendo en el carro, llegas al trabajo y sigues corriendo. No puedes sentarte y meditar y orar por la comida porque ya todo es rápido, todo es rápido. Y es que tenemos que aceptar la voluntad, tenemos que esperar en Jehová. Los 3 hebreos también, cuando el rey Nabucodonosor les dijo que tenían que adorar esa estatua, si no iban a ser echados
al pozo de los leones, no al pozo de los leones, hermanos, al horno de fuego, discúlpenme, hermanos, al horno de fuego. Miren lo que contestaron en Daniel 3, 16 al 18. Dice así: Sadrach, Mesed y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sépase, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué fe de hombres, hermanos. Qué fe de estos muchachos que le contestan al rey que tenía su vida en sus manos supuestamente en esta tierra. Ellos confiaban en la mano que los tenía sostenidos, que era Jehová, que era el Rey de reyes y Señor de señores. Y le desafían al rey. Este asunto no necesitamos ni de decirte, ni de contestártelo. Olvídate de eso, porque nosotros no vamos a dar un paso hacia atrás. Sépase, oh rey, le dice, sépase, oh rey, que nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego. Y si no fuera así, tampoco vamos a adorar a tu imagen ni te vamos a adorar a ti. Imagínense, hermanos, estos tres muchachos hablándole a un rey, cuando mucha de la gente hasta se arrodillaba, hasta temblaba, hasta de lo que podía suceder con este rey, porque era un rey malo. Él daba y castigaba a quien él quería. Este rey Nabucodonosor era malo, de verdad. Y estos hombres, estos muchachos desafían a este rey y le dice: ese asunto ni siquiera te lo vamos a contestar. Pero le siguen diciendo ahí: sépase, oh rey. Qué confianza, hermanos. Ahora, esa confianza, ¿cómo podían ellos obtenerla? ¿Cómo fueron obteniéndola? A través de su relación con Dios, a través de esa confianza. Usted de la noche a la mañana, hermanos, no piense que cuando usted ya se esté muriendo o cuando usted ya esté a las últimas horas de morirse, usted va a clamarle a Dios y decirle: Señor. Hermanos, hay una preparación. No esperemos hasta que al último momento. Dios es el que ciñe y da poder. Dios es el que controla nuestra vida, el que nos da esa confianza. Debemos de mantenernos en la voluntad del Señor. Salmos 18:32 dice así: Dios es el que ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. ¿Quién lo hace? Yo no lo hago, hermanos. ¿Quién lo hace? El pastor tampoco lo hace. ¿Quién lo hace? Los diáconos, los ancianos, no lo hacen. Él es el que nos da y nos muestra el camino. Él es el que nos llena y nos hace perfectos. Él es el que comenzó esa obra. Esa obra nosotros podemos dejarnos llevar por el Señor. Finalmente Él va a hacer esa obra, porque Él es el que la hace, hermanos. Salmo 3, del 23 al 24 dice así. Dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. ¿Quién es el que sostiene tu mano, hermanos? Dios te lleva de la mano, hermanos. Dios es el que sostiene tu camino. Dice en cuanto a Dios, dice el Salmo 18:30. Dice así: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. En la vida hay acontecimientos, hermanos. Hay acontecimientos que a veces duelen.
Hay acontecimientos donde viene a veces el sufrimiento. Hay veces que tienes que padecer alguna enfermedad. Hay veces que puedes quedar ciego, así como Fanny, una escritora, dice que perdió su vista con 6 semanas de vida, cuando ella estaba pequeña. 6 semanas de vida perdió su vista, pero se tornó en una grande cristiana y escribió más de 5,000 himnos cristianos. Aprovechó la ceguera, hermanos. Aprovechó la ceguera, él no necesitaba cerrar los ojos para orar. Era Dios el que ponía en su mente, el que estaba con ella en esa oscuridad, pensando, meditando en su palabra, pensando en qué himno iba a componer. Dice que escribió 5,000 himnos cristianos. Debemos de aprovechar, hermanos, la situación a veces en la que estamos para adorar a nuestro Dios. Las cinco piedras, la número 5, la confianza en el valor de la comunión con el pueblo de Dios. Firmeza firmeza y procurar la iglesia de Dios, hermanos. David estaba cuidando las ovejas y viene hasta donde estaban peleando sus hermanos, viene hasta donde está el pueblo de Dios. Y cuando él se da cuenta al filisteo que estaba gritando y pidiéndole un hombre para que peleara con él y les iba a dejar libres si ellos vencían. Y cuando oye David, oye esas palabras, le pregunta a sus hermanos y les dice, bueno, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este incircunciso que desafía al pueblo de Dios? Que está desafiando a mi pueblo. ¿Quién es? Ese valor, esa coraje, esa confianza y de defender a sus hermanos, de defender a su pueblo de Dios, al pueblo de Dios. Él se enfrentó a este hombre y venció porque amaba al pueblo de Dios y amaba a Jehová. El Salmo 122, 1 y 9 dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Este versículo, hermanos, lo puse acá porque tenemos dos sábados abriendo nuestra iglesia. Empezamos con un 25% y dieron la luz verde para un 50%. Yo me alegro, me da gusto ver a mis hermanos que por un año no los había mirado algunos. Me da gusto verlos felices porque han llegado de vuelta a la casa del Señor. Porque dice su palabra en el Salmo 84:10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las tiendas de maldad. Y esto me recordó, hermanos, venía temprano hoy de mi casa y de repente mi esposa me trajo a la puerta y le digo, ¿no ibas a ir para la casa?
ella me dice, pues como te gusta estar tanto aquí en la iglesia, pues yo una vez te traigo. Y me dejó aquí, hermanos. Yo soy feliz acá. Yo me alegro. Y esa es la razón por la cual, hermanos, estamos acá presentes, ayudando. Unámonos a la ayuda para que esta iglesia siga adelante, fuerte como ha sido siempre. El Salmo 119:31 dice, hermanos, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Compañero soy de ustedes, hermanos, porque aman a Dios y guardan sus mandamientos. Por eso me alegro que ustedes vengan. En la invitación, hermanos, vengan con las medidas que se requieren y estemos juntos adorando al Señor aquí en la iglesia. Aprovechemos, hermanos, aprovechemos porque no es igual y jamás va a ser que tú adores y busques a Dios afuera, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, en la playa, que vengas a buscarlo a su casa, a la casa de oración. Dice, cuando Pablo fue a Jerusalén, buscó la compañía de los discípulos, pero estos discípulos le tenían miedo porque sabían lo que era Pablo, hermanos. Hebreos 9:26 dice así. Dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué? Porque apenas había sido transformado. Y había sido transformado, hermanos, Pablo, y cuando fue transformado, él luego buscó a su pueblo, él buscó a los discípulos, pero dice que los discípulos le tenían miedo por lo que él era. Así es que, hermanos, no tengamos miedo, vengamos a la casa del Señor, juntémonos juntos. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es la razón, hermanos, que yo me alegro y me da gusto los planes que hay, porque son planes que el Señor está guiando, el pastor, que nos dividamos en grupos, que los grupos pequeños, que oremos así como se hacía en la antigüedad. Eso me alegra mucho a mí, porque una iglesia de oración, hermanos, tiene poder. Y esa iglesia se ha formado en el nombre de Jehová, y en el nombre de Jehová sigue adelante. David escogió 5 piedras, hermanos, lisas para enfrentar al gigante Goliat, pero usó solamente una. Solamente una usó. ¿Por qué? Porque solamente una necesitaba. Era la confianza en Jehová, la confianza en Dios. En el nombre de Jehová venía solamente esa piedra. Solamente Dios podía librarlo. Las demás las había practicado en el campo con las ovejas, en su vida diaria. Solamente, hermanos, nosotros necesitamos una sola piedra, una sola para poder combatir el enemigo. Solamente en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová, y tener la confianza que vamos a esperar a Cristo Jesús. Y el Señor nos va a dar la victoria, hermanos. Pero tenemos que practicar las otras cuatro piedras, las otras 4 cosas para nuestra vida diaria. Y entonces, cuando lleguemos enfrente del Goliat, enfrente de la dificultad, enfrente del problema, Dios nos va a dar la victoria, porque vamos en el nombre de Jehová. Así es que, hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos hace la invitación
que confiemos en Él y que si nosotros no hemos hecho una decisión de empezar a practicar en nuestra vida esas 5 cosas, que Dios nos dé la fuerza para hacerlo y que cambie nuestra vida. Yo quiero que si usted no ha decidido hacer esa decisión, que la haga en este momento, hermanos. En este momento le estoy pidiendo que si usted todavía no confía en Jehová, que Dios le dé la victoria para que empiece a confiar en Él. Yo quiero orar por cada uno de ustedes, los que están viendo este mensaje, para que Dios les ayude, porque Él es el que nos da la fuerza, Él es el que hace todo por nosotros, Él es el que nos muestra el camino. Nosotros tenemos que ir siguiéndolo nada más. Vamos a inclinar el rostro para orar, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Agradecidos infinitamente, Señor, porque tú nos has mostrado el camino, nos vas guiando, nos vas ayudando. Y en este momento estoy pidiéndote por las personas que están viendo este mensaje, que si no hemos practicado y no estamos practicando estas 5 cosas, que tú nos des la fuerza para hacerlo. Esto es lo más difícil de hacer, pero en el nombre de Jehová obtendremos la victoria. Así es que en el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén, Señor. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga. Así es que para el próximo sábado no estaremos acá, pero para el próximo sí. Va a haber un programa de conquistadores, así es que han anunciado a que todos lo vean en esta hora. Así es que por esa razón les cedemos el paso a los muchachos, a los jóvenes. También se va a transmitir por Facebook, así es que estén pendientes porque la programación va a seguir, pero yo no voy a predicar el sábado que viene hasta el otro. Ahí les voy a mandar la invitación por Facebook. Que Dios los bendiga, hermanos.